Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de la declaración y uso de propiedades en la orientación a objetos. Las propiedades se usan para dar un nivel de encapsulación más estricta, es decir, poner más restricciones para que no se pueda acceder desde otra parte del programa y evitar así errores a futuro. Para ello, dentro de la parte pública por lo general, porque la propiedad debe ser accedida de cualquier lado, se usa la palabra property, el nombre que le voy a dar a mi propiedad, seguido del tipo de datos y dos reglas por lo general que pueden o no estar, que son una regla que voy a hacer cuando leo esta propiedad y que voy a hacer cuando modifico esta propiedad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí estoy en una nueva carpeta, le he cambiado el nombre a mi proyecto y lo he guardado con otro nombre para que me quede el anterior de ejemplo. Para declarar una propiedad nosotros podemos utilizar, vamos a poner un comentario, declarar propiedades. Dijimos que íbamos a poner la palabra property, voy a poner mi nombre o el nombre de mi propiedad, dos puntos, el tipo de dato, que en este caso va a ser un string, un read para decir qué voy a hacer cuando leo, ahora lo vamos a cambiar, y un write para decirle qué voy a hacer cuando escribo. Este nombre de la propiedad por lo general se usa para acceder a los atributos de mi clase que son privados. Y para evitar problemas, estos elementos, para evitar llamarlos o que sean utilizados fuera de mi clase, por lo general se colocan como privados. También podrían quedar públicos y esto funciona. Algo muy importante a tener en cuenta al declarar estos elementos como privado es el orden. ¿A qué me refiero con el orden? Los métodos y los procedimientos, los métodos, se leen en orden descendente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo esta función, la función contador por ejemplo, y quiero acceder en la función contador a un procedimiento que hay después, Lazarus me va a dar error. ¿Por qué? Porque estoy tratando de acceder a un elemento que todavía no es procesado. Entonces es importante darle un orden. Otro tema muy importante es que los nombres de las propiedades no pueden ser los mismos que los nombres que tienen los atributos. Supónganse que yo aquí les pongo nombre a mi propiedad porque voy a trabajar con el atributo nombre. En el momento en el que voy a construir, me va a decir que el identificador está duplicado, es decir, que existe un atributo nombre y mi propiedad se llama de la misma forma. Por lo que debo tener en cuenta eso y por lo general a los atributos se le agrega un carácter adelante. Una forma de hacerlo en general es seleccionar el atributo que voy a modificar, presiono la tecla F2 y lo modifico. En mi caso le voy a poner una F delante y voy a presionar en el botón que dice renombrar todas las instancias. De esta forma me cambia el atributo seleccionado y todos los lugares donde llamo a este atributo. Y ahora puedo usar la palabra nombre para mi propiedad sin que me genere problemas. Veamos qué hacer cuando leo y cuando escribo los datos. Es decir, yo puedo simplemente llamar a esta propiedad y me va a devolver algo que lo voy a procesar aquí donde leo, y si yo le paso un dato a la variable me lo va a procesar en la parte de escritura. Por lo que vamos a decirle que cuando yo quiero leer el dato me procese la función obtener nombre y cuando le pase algún dato me procese el procedimiento establecer nombre. Y presten atención que los parámetros del establecer nombre van a ser los datos que yo le pase a mi propiedad cuando la utilice. Voy a construir nuevamente
y ahora me está diciendo en la parte principal que el elemento obtener nombre ya no existe más. Después del punto presiono control espacio y ahora tengo la propiedad nombre, pero obtener nombre no existe más. Si le prestan atención, dice propiedad nombre y es de tipo string. Si la elijo de esta forma, lo que estaría haciendo sería leer propiedad. Aquí debo hacer lo mismo, debo leer la propiedad. Y para pasarle datos a la propiedad vamos a poner, por ejemplo, en planta 2. Planta 2, punto, y presten atención, tengo propiedad nombre. Y como no estoy en una función para leer o para obtener datos, le voy a pasar un parámetro o un dato, que sería Margarita. De esta forma lo que estoy haciendo es interactuar con la nueva propiedad. Aquí le estoy pidiendo que me lea lo que hay y aquí le estoy pasando un dato, que al pasarle el dato a nombre, ese dato que recibió nombre lo va a ejecutar dentro del parámetro de escritura. Es decir, me va a usar establecer nombre como si le estuviera pasando un parámetro. De esta forma estoy interactuando con propiedades dentro de FreePascal. Voy a construir. No tengo ningún error. Voy a usar una terminal aparte por cuestiones del tamaño del texto. Y simplemente voy a listar. Tengo mi ejecutable 04. Lo ejecuto. Y si prestamos atención en los resultados, tengo que me lee el nombre, donde le pongo planta nombre, y que me guarda el nombre cuando le paso la propiedad y me lo vuelve a leer. De esta forma estamos aprendiendo a utilizar propiedades para darle una encapsulación más segura a nuestras clases. Los espero en el próximo video.